Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto para variar el contenido de este canal, el cual solo era de temática bíblica y esas cosas. A uno más de cómo reaccionarían los académicos a un manuscrito hipotético. Si les soy honesto, el relato me pareció muy interesante que me animé a desarrollar este video. Bueno, omitiré el quien escribió esto, dado que no nos interesa mucho saber sobre su persona. Lo único que debemos de tener en cuenta es que es un arqueólogo, el cual le invitaron a una reunión para hablar de un manuscrito encontrado, que este sí nos interesa. Fue encontrado en la ciudad italiana de Volterra. Lo más interesante de este manuscrito es que fue datado del año 80 de CE, según la fecha de Calmono. O sea, tiene un valor histórico para los académicos y la reconstrucción del Jesús histórico, dado que nos narra la experiencia de gatos en el momento de la angada y de la crucifixión. Pero la pregunta sería, ¿realmente descuida la fe cristiana como comenta el quien la escribió? ¿O simplemente será un testimonio valioso que confirma los relatos de los evangelios? Pues esas preguntas vamos a abordarlas aquí. Bueno, vamos a abordar la siguiente pregunta. ¿Quién es Gatus? Bueno, según parece, es alguien de renombre. Él nos comenta en su autobiografía. Mi nombre es Gratus Cassius Longinus. Nací en una familia de renombre, siendo nieto del infame Casio que ayudó a orquestar el asesinato de Julio César. Éramos una familia patricia, con mi padre Quinto, un renombrado general y senador con una vasta cartera de activos agrícolas repartidos por todo el imperio, como modelo a seguir. Él y mis dos hermanos mayores tenían una presencia significativa en el Senado. Obviamente, mi destino era seguir sus caminos y continuar las tradiciones centenarias de mi familia y, finalmente, convertirme también en parte del Senado. Siempre fue mi sueño escalar el cursus honorum y convertirme en cónsul de Roma. Incluso si fuera solo por un solo mandato. Sería lo más cerca que podría estar del poder del emperador. También cabe aclarar que Gatus debió ser el tribuno de Galilea para obtener lo que tanto quería, es decir, el cursus honorium. Dicho lo anterior, puedo comenzar lo que supuestamente descuida la fe cristiana, la percepción de Gatus de Jesús. Se nos confirma que Jesús sí montó un pollino y fue aclamado como gay, como nos describe los evangelios. Aunque aquí está la diferencia, aunque solo es la percepción de gatos. O sea, ni se trata de un dato que cambiará un hecho histórico, sino cómo uno percibe la realidad. Digo esto porque, aunque la mayoría de gente veía a un hombre montado en un pollino, para gatos no era así la cosa, sino más bien era una aberración sacada de las peores pesadillas. Según nos cuenta, Su piel era de un tono anormalmente pálido y sus ojos eran similares a los de una araña, oscuro y vacío, con pequeños ojos alrededor de la cabeza. Su cabello era de un rojo negruzco con largos rastas que le recorrían los hombros. También carecía de nariz humana y no tenía boca. vaya qué descripción tan grotesca. Bueno, supongo que muchos podrían alegar que Gatus estaba hablando en alegoría y no literal, pero esa hipótesis se cae a pedazos según lo narrado. Me refiero a que Gatus expresó su pensar hacia otros, los cuales no compartían lo que veía. Ya con esto podíamos tachar a Gatus que padecía de una enfermedad, posiblemente esquizofrenia, al ver a Jesús de esa manera. Aunque Gatos de aquí en adelante va a seguir defendiendo lo que vio. Me parece muy honesto de su parte que haya registrado que los demás no compartían su percepción.
Mencionaré algunos ejemplos que respaldan mi punto. Jesús le preguntó a uno de los ocho sobre Jesús y su peculiar apariencia. El soldado le respondió: Bueno, parece un gran líder del pueblo, respondió el soldado frustrado. Enfaticé lo que quería decir en términos de su apariencia. El soldado me miró desconcertado. Bien basado en su sucio cabello largo y barba, y la ropa áspera que usa, sin mencionar la tez oscura de su piel, me atrevo a decir que debe ser un hombre del país. Esto no tenía sentido. ¿Este soldado estaba ciego qué? Esta criatura no tenía barba. Tampoco tenía ningún parecido con una tez oscura. El miedo ahora empezó a apoderarse de mí. ¿Qué brujería ha poseído la mente de estos pueblos para alabar a una criatura tan vil? No tenía ninguna explicación sobre lo que estaba viendo y necesitaba que alguien más estuviera de acuerdo conmigo. Empecé a preguntar más a mis soldados que veían, a lo que solo confirmaron lo que había descrito el primero. Debía haberme estado volviendo loco. ¿Cómo podría ningún romano cuerdo ver esto? el loco ejemplo sería cuando los sumos sacerdotes pudieron agapar a Jesús, aunque no nos arroja muchos detalles sobre lo que pasó, o si Gato se enteró de la traición de Judas Iscariote. Pero el punto que quiero enfatizar es que Poncio Pilato le dijo, al ver cómo éste estaba temblando de miedo al ver a Jesús, le dijo: Cuando fue desestimado para un nuevo juicio, Pilato se me acercó y se rió, diciendo que debía tener un nivel muy alto para considerar a la gente común como monstruos horribles. O sea, tampoco Pilato era del mismo sentir que Gatos. Pondré la juzgación de Gatos sobre que nadie ve lo que ve. Él nos comenta su sentir. No pude entender. ¿Por qué fui el único que pudo ver esta cosa horrible? Estaba empezando a pensar que tal vez me pasara algo. Quizás me estaba volviendo loco. Pero honestamente no podría haberlo sido. Esa cosa era tan clara en mi visión como el mismo terreno sobre el que se encontraba. No era un elemento fijo de mi imaginación. Estaba ahí. En carne y sangre. Con lo anterior, se desmiente la hipótesis de que Gatos estaba hablando alegóricamente al escribir de esa manera a Jesús. Quiero enfatizar este detalle que ha generado mucho debate entre los académicos que sostienen que Jesús fue acusado de sedición. Gatos al parecer favorece esta postura, pero al mismo tiempo la de los evangelios. Él nos comenta: Ahora bien, lo que sucede en las próximas 12 horas es que Jesús es devuelto a Pilato para que tome la decisión final sobre su destino. Para mantener contentas a la multitud, recurre a condenarlo a muerte y por sedición. Lo llevaron al Gólgota para ser crucificado y yo sería el supervisor de toda la ejecución. Durante toda la terrible experiencia de llevar la cruz por las calles, este Jesús no me soltó la mirada. Ya fueran sus principales ojos frontales o los ojos en la nuca, siempre estaban fijos en mí. esto tal vez podría ayudar a que se piense que ambas posibilidades no son excluyentes, sino que pueden coexistir al mismo tiempo. Luego de eso, Gatus nos narra cómo estaban llevando a Jesús a Gólgota. La tenía que disimular que no tenía miedo o sus ganas de quitar lo que estaba viendo, pero se resistió. También nos confirma que algunos de sus discípulos estaban allí, aunque no especifica el género, como si lo hace los evangelios, de que se trataba de un grupo de mujeres seguidoras de Jesús, o que también nos confirma que estaba su madre ahí presente, aunque Gatos con su actitud de siempre dice al respecto: Muchos de sus seguidores se quedaron llorando y lamentándose en absoluto luto. Una mujer en particular, de quien supe que su madre estaba absolutamente destrozada al ver a su hijo colgado en la cruz. ¿Pero por qué? Esta cosa no era humana. Mejor estaba muerto que vivo. También nos narra Gatus que Jesús antes de morir dijo unas palabras, aunque no se nos narra del grito de Jesús o que le dieron una esponja con vinagre o sobre las bulas registradas por los evangelios que hicieron sus adversarios. Nos narra de unas palabras que no estábamos enterados, que yo siento que los académicos veían verídicas al ser muy escatológicas o contra el imperio romano, las cuales seguían:
Clavado en la cruz, el plan de Dios será. Aún ocioso en la tierra, vivirás para ver cuándo vendrá a herir a los tuyos. En sí, luego todos se fueron cada uno a su respectiva casa, aunque los seguidores de Jesús, muy quistes, más sumables. También Jesús nos confirma el relato de los evangelios de que pusieron guardias para que nadie robe el cadáver de Jesús. Él nos comenta: Ahora, debido a la severidad de estas acciones de Jesús contra la autoridad judía, todos temían que sus seguidores vinieran en algún momento de los próximos 3 días para volver a abrir la tumba, y robar el cuerpo y seguir proclamando que había resucitado de entre los muertos, como supuestamente se había profetizado a sí mismo. Para mantener felices a los judíos, Pilato ordenó a un destacamento de soldados que hicieran guardia en la tumba durante los siguientes 3 días. A un centurión se le asignó la tarea de comandar a los soldados, pero sabía que todos estarían en peligro, sin conocer la verdadera identidad de lo que había dentro. Insistía en que fuera con ellos y los cuidara mientras durara. El cielo se convirtió en una neblina roja y todo se quedó quieto. Todo. La ligera brisa que mantenía los olivos moviéndose ligeramente se había detenido. El silencio de la velada de repente se volvió más silencioso que la muerte misma. Me volví hacia mis soldados que permanecían congelados en su estado de sueño. Para mi horror, algo llamó mi atención. Había algo parado directamente detrás de mí. Me di la vuelta, solo para estar cara a cara con la criatura que me había estado persiguiendo durante la semana pasada. De alguna manera pudo hacer retroceder la piedra y liberarse. Me quedé sin palabras. Según nos comenta Gatos, luego de esa escena anterior, Jesús le dijo: Este es el comienzo de la victoria. aquí se escribe. Gatos nos describe como ya harto de todo, se lanzó contra Jesús para matarlo, o en su percepción contra esa criatura, pero que era tan rápida o lo empujó contra una velocidad sobrehumana para luego decirle a Gatos nos vemos, para irse con ojos que Gatos los vio iguales a la orina. Luego Gatos nos dice: No podía creer lo que había presenciado, y ver que había cientos de estas cosas me enfrió hasta la médula. ¿Qué diablos habían planeado para la humanidad? ¿Y por qué tuve que ser yo quien vi crecer su plan? Lo que sucedería después sería una bola de nieve completamente fuera de control. A partir de lo que comenzó como un culto aparentemente a los judíos, rápidamente comenzó a extenderse por todo el mundo romano. Los seguidores de esta criatura, el hombre al que llamaron Jesús, predicaron su palabra por todo el Mediterráneo. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente llegó a Roma. Más adelante nos dice: Mientras escribo esto ahora, el culto al cristianismo continúa extendiéndose y sus seguidores continúan creciendo. No sé dónde terminará, ni si será incluso más grande de lo que ha llegado a ser. Lo único que sé es que hay algo siniestro impulsando este nuevo culto. Sus buenas enseñanzas y palabras pacíficas son un mero disfraz de un plan más amplio. ¿Qué es eso? No puedo decirlo en este momento. y oiga a Júpiter para que el plan de esa criatura, el que sea que fuera, no se haga. Para luego decirnos que tiene juventud eterna, o sea, se ve a sí mismo que verá la segunda venida de Cristo. Mi opinión, bueno, la verdad hay mucho que decir. Por ejemplo, aunque sea una obra de alguien no bien de la cabeza, su testimonio es de muchísimo valor si lo viéramos académicamente. En vez de descuidar la fe cristiana, en realidad lo que hace Gatus es confirmar varias cosas de los evangelios, aunque con la realidad alterada, nos proporciona datos que ya sabíamos gracias a los cuatro evangelios, confirma teorías académicas o nos arroja cosas que no estábamos enterados. También que un no cristiano como lo es Gatus confirme la resurrección de Jesús puede ser muy valioso para los académicos cristianos y a los mismos cristianos para el caso de la resurrección, incluyendo a los que no creen en esto. No negarán que, aunque Gatus no cree en la resurrección de Jesús, sino sostenía que aún seguía estando vivo, aún así su relato apunta a eso. O que Gatus sea otra fuente para confirmar que Jesús no fue tirado a una fosa común, como muchos académicos lo han sugerido.
Aunque también quiero agregar que los académicos veían extremadamente peculiar que Gatus haya preferido ocultar su obra en vez de publicarla. Siento que podría haber sido referenciada en círculos cristianos o hasta el crítico del cristianismo del siglo II, Celso, se quedaría atónico ante una obra que en vez de destruir al cristianismo, le dé más validez al confirmar varias cosas o incluso a la resurrección, aunque es plausible de que Celso la cite para desprestigiar a Jesús y a los cristianos. La verdad siento que analizar una creepypasta, aunque sea una obra de ciencia ficción, que su objetivo es asustarte, nos ayuda mucho para entender el cómo reaccionarían los académicos a este manuscrito tan peculiar y tal vez único de su tipo del mundo antiguo. La honestidad de Gato sería extremadamente valorada, que acepto que él era el único que veía así a Jesús. Bueno, aquí me despido, que se la pasen bien. Bendiciones.